maravillosa. En Gente Maravillosa hemos podido comprobar que Canarias dice alto y claro no a la transfobia, que en las islas se da la cara por las personas que están siendo discriminadas o humilladas por ser transexuales. Para mí no es normal. ¿Que no es normal? Vamos a ver, ahora soy mujer, luego mañana es hombre. Hola, hola, aquí están diciendo de que él no es un hombre. Para mí es un hombre. Pues lo están discriminando. Pero hoy queremos saber qué opinan los niños canarios sobre estos temas. ¿Cómo reaccionarán cuando sean testigos de una clara discriminación a una niña transexual? En esta ocasión basaremos nuestra cámara oculta en una noticia real que tuvo lugar en el País Vasco. Un socorrista obligó a un menor transgénero a quitarse la camiseta para bañarse. El joven expuso que sentía pudor al mostrar su cuerpo. Ante la negativa del socorrista, los compañeros decidieron actuar y tirarse a la piscina con la camiseta puesta en señal de protesta. Apoyados por la asociación Crisalis, vamos a recrear esta situación. Para ello, hemos escondido nuestras cámaras y micrófonos en esta piscina. Hoy contamos con la participación de Abril, una niña trans que colabora con nosotros para hacer visible la transexualidad en niños y niñas. En la situación que planteamos en nuestra cámara oculta, un niño rechaza a una compañera transexual porque no entiende que quiera bañarse en la piscina con la camiseta. Soy Javi, soy actor y vengo a interpretar a un niño que no deja que una niña trans se bañe con camiseta a la piscina. ¿Defenderán los más pequeños de la casa a Abril? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. El monitor explica las normas de la piscina. Importante, obviamente tienen que tirarse con el bañador a la piscina, sin ropa, ¿vale? Y con el gorrito, súper importante. Mira, vamos a colocarnos ahora por pareja. Repítame los nombres, que soy muy malo para los nombres. Diego. Diego, Alejandra. Pues Diego y Alejandra juntos, ¿vale? Irene. Janine, juntos. Javi. Y Abril, juntos también, ¿vale? El monitor ha formado las parejas y se ausenta para buscar el material. Venga, vamos, Javi, ahora ya empezamos. En el control de realización, hoy nos acompaña Naya de León, reportera del programa Noveleros, y la madre de Abril, que observarán cómo reaccionan el resto de niños ante esta situación. Ella está desde que se lo dije en la primera vez. Mamá, abre esto, Rocío, tú que vamos a crees. empezar. Claro, mamá, qué ilusión, Ahí qué te bien, me vas a entrar para la parece izquierda. Todos los niños se quedan en bañador, excepto Abril. Ella siente pudor y no quiere exponer su cuerpo. Prefiere hacer su clase con camiseta. Algo que le parece muy raro a Javier, el niño que hoy es nuestro cómplice. Pero quítate la camiseta, ¿no? No me la voy a bañar con ella. Pero ¿cómo que te vas a bañar con ella? Es que me da vergüenza bañarme sin ella. No pasa nada. Me da mucha vergüenza. ¿Pero por qué te da vergüenza? ¿Porque no te gusta tu cuerpo ahora o qué? No, porque es que soy una niña transexual y me da vergüenza bañarme sin ella. ¿Qué eres qué? Que soy una niña transexual. O sea, pero ¿eso qué es? Javier pregunta qué es ser transexual y el que contesta es este niño que se llama Diego. Yo te lo digo, persona que le gusta de su mismo género. Diego se equivoca y Abril le corrige y le explica. No, eso no es. Transexual es que naces de un género y te sientes del otro, así que te cambias al otro género. Diego se interesa. O sea, que tú te sientes hombre. No, yo antes era una niña. Yo antes era un niño y ahora soy una niña. Diego se ha quedado conforme, pero Javier no. Pero entonces, ¿tú qué eres? ¿Un bicho raro? No, un bicho raro, no sé, soy transexual, ya te lo he dicho. Diego, que está muy pendiente, intenta que Javier comprenda. Ya no A ver, sé, en pocas pero... palabras, antes era chico, ahora es chica, sí. O sea, ¿cómo decirlo? Tú naciste chico y después tú te sientes chica. Y si naces chica, tú te sientes chico.
es un poco de cambio, es al revés. Es como en vez de decir hola, dices aló. Pero, ¿y a ti eso te parece normal a ti? ¿Pero a ti eso te parece normal? Sí. A Diego le parece normal. A mí no me entra en la cabeza si tú eres una niña, ahora eres un niño, lo único que haces es liar. El resto de niñas, que no se habían enterado de la historia, se acercan alertadas por la actitud de Javier. Vamos a ver, si eres niña y naces niña, digamos que eres niña. Y si naces chico, eres chico. Es que depende de cómo sea, de cómo te sientas. Javier da un paso más y pasa de no entender la situación a prohibir a Abril que se bañe con la camiseta. Y miren cómo reacciona Diego. Es que no te vas a bañar con camiseta aquí. ¿Y por qué? Porque no me da la gana. Porque no hay bichos raros aquí, menos conmigo. Wow, bully, acoso, wow. Bravo, has evolucionado muy bien. Empezamos muy bien. Acoso a la vista, perfecto. Mamma mía, lesbianas rojas. Diego alerta. Es una situación de acoso. O sea, la estás acosando así de por sí, así por la jeta. A tomar por saco, muy bien, lo pasamos muy bien. Y cuando Javier se marcha a buscar al monitor de la piscina, miren qué ocurre. Quien no deja de insultarme diciendo que debería de quitarme la camiseta porque soy un bicho raro y todo eso. Y pues ya me estoy molestando. Pues ahora se ¿No lo le hagas al caso? monitor. Vamos a decírselo. Tranquila. Las niñas tranquilizan a Abril. Pero tú eres como eres, no tienes por qué hacer lo que te digan los demás. Por eso. Es que me estoy agobiando y si voy a estar aquí para tener problemas. No le hagas caso a él. Tú le dices, mira, yo no quiero estar con esa niña. Es que, no sé, me molesta mucho que estar toda la clase de piscina con él diciéndome eso. Y encima, él es mi pareja, eso es lo peor. A ver qué le habrá dicho ahora el monitor. Pues no sé, Porque yo le decía a él. Y yo. Mejor que se vaya callando, ¿no? porque personas así Como ella, ¿no? O como él, me da igual. Javier aparece en la escena. No quiere bañarse con Abril, pero Diego soluciona el problema. Pues se baña conmigo. Que se bañe conmigo. Pues le Pero digo me al importa monitor que ya cambie a los mí. grupos. ¿Eh? Le digo al monitor que cambie los grupos. Claro, no me importa que no me bañe. Pero vamos a ver, ¿no les parece un bicho raro ni...? No. No es ni un bicho ni nada, es una niña. No es un bicho, es una niña. Esta pequeña responde a Javier. Las niñas defienden a Abril. Veamos qué pasa cuando llega el monitor. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? me ¿Vas da a tirar a la vergüenza, piscina? que me da mucha vergüenza bañarme sin la camiseta. Lleva todo el rato diciendo cosas a ella. ¿Pero Es qué un pasó? bicho raro que... Cosas. ¿Se lo está diciendo él a ella? Porque ella es transexual. Entonces Ajá. le está molestando. Diciéndole que se quita la camiseta. Y va media hora así. ¿Y a ustedes les da igual que se bañe con camiseta? Sí, da igual. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos todos? ¿Qué hacemos? ¿Se baña, no se baña? ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Sí, obviamente. Vale. Para mí me parece normal que sea diferente. Yo le digo, ella no es un bicho, es una persona y una niña normal y corriente. Igual que es ¿No parece un poco un bicho raro? Un bicho. Estamos defendiendo. Seguro que tú tampoco querrías ser pareja de ella. A mí me daría igual ser pareja de ella o no ser pareja Ah, de pues ella. venga, bañate con ella. Me baño con ella, no tengo ningún problema. Esta pequeña, que se llama Janine, no tiene ningún problema en bañarse con Abril. Y miren qué tiene que decir Diego. ¿Sabes qué? Voy a decir una cosa, voy a decir las cosas raras que yo hago. Primero, me gustan los quesos. Segundo, hago el tonto en el baño haciendo cara. Y segundo, hago este sonido. Y nadie le dice que es un bicho. Llego así. Porque nadie en este mundo es un bicho. Diego intenta mostrar a Javier que todos tenemos rarezas. Todos defienden a Abril. Nosotros salimos para decirles que son unos pequeños maravillosos. Son todos unas personitas maravillosas. A ver, ¿cómo se llaman aquí todos ustedes?
Yo, Diego. Alejandra. Alejandra. Janine. Irene. Irene. Vaya Oye, situación, ¿no? sí, como que se les estaba pasando por la cabeza cuando estaban viendo a Javi metiéndose con Abril. Yo pensaba por un momento que era la primera vez que lo he visto y es por eso que me iba a meter en esa pelea y decir lo raro que soy. Porque es verdad, soy raro. Me gusta el queso, hago caras en el baño y hago sonidos como esto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa porque seas así? Oh, porque como ella dice que somos raros, yo digo Sí. que yo también soy raro. Y todos somos raros, ¿eh? Que tú sepas Claro. que no hay nadie normal. Además, la normalidad es tan aburrida, ¿no? Sí. Es que es muy aburrido. Está eso es como un sobrevalorada igual, ¿a la que sí? normalidad, claro. Claro, o sea, a ti eso... Así como normal y yendo al trabajo así, con una cara seria, es como en plan aburrimiento. Ahora, una persona con caras diferentes, con diferentes formas, es divertido. Hombre, claro, eso mola. Claro, Eso él mola. sabe. O sea, que a ti lo primero que te ha chocado es que le llamara rara. ¿Verdad? Sí. Claro. ¿Y vosotras qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Yo creo que ella o él es egoísta porque no le deja a ella ser como ella quiere y ella tiene su vida y ella tiene que ser como ella quiere. Y lo que menos me gusta es que le dijera que es un bicho. Es una ¿Verdad? persona normal y corriente igual que todo el mundo. Y además que tú al final has dicho que tú te ponías de pareja con ella, ¿no? Sí, porque a mí no me importaba, porque al fin y al cabo es una niña y hay que llevarse bien con todo. No es un bicho raro ni nada, es una persona normal y corriente. Hay una cosa antes de nada. Sí. Te quiero decir que yo, por ejemplo, cuando vi que estaban acosando, yo cogí mi móvil y se lo dije a mis amigos, porque como yo, cuando veo acoso, yo lo influyo por todo el mundo. Ah, muy bien. Para que... Eres el policía del acoso, Tú lo ¿eh? denuncias también para que se entere el mundo entero. Oye, ojo, ojo, alerta, alerta, que aquí hay un acosador. Sí. Son unos pequeños maravillosos. Pero queremos que se fijen en la reacción de las niñas que vienen a continuación. Vean cómo reaccionan cuando Javier increpa a Abril diciendo que ella no es normal. Y tú no eres normal. Si es normal, es una persona normal y corriente, es como tú, una persona. Lo que pasa es que se siente una chica. Pero si tú eres un tío y no eres tío, sigues siendo tío hasta que te mueras, igual que si eres tía. Si te cambias el sexo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se lo cambia por la cara? Porque la gente- porque se siente de otra manera. O quiere o le gusta más ser una chica que un chico. Es verdad. O a lo mejor le gusta más ser un chico que una chica. Por ejemplo, yo soy pansexual y nadie me dice nada. ¿Y qué es eso? Es como bisexual, pero que te gustan los transexual, los gays, los... Todo tipo de género, ¿no? Sí, todos los tipos de género. No entiendo. Bueno, Pues no lo entienda. pero deja a las personas ser como quieran ser. Sí. No tienes que entender, solo dejar a las personas ser lo que quieran ser. Las niñas lo tienen así de claro. Si tú no quieres que ella sea así, culpa tuya. Si ella quiere, pues que sea. Sí, tenemos un problema. Este niño está diciendo que es ella que Es un bicho raro porque es un... transexual. sí. Vamos a ver. Por eso. Pero, ¿y por qué me tiene que tocar a mí de pareja? Porque te tocó. Ya está, y si no te gusta, te vas para tu casa a ver poco yo. ¡Ah, qué buena! Porque igual que tú tienes derecho a estar en la piscina, ella también tiene derecho. Pero si se quiere bañar con camiseta, pues que se vaya. Pues a que se bañe, ¿no? Es igual, por ejemplo, Pero- yo ahora mismo me estoy bañando con pantalones deportivos y nadie me dice nada. Pero- claro, porque porque mira, algunos se si tienes dicen- algún problema con ella, pues estarme a mí también. Son todas maravillosas, pero nos quedamos con Martina, que nos ha sorprendido por su personalidad. ¡Eres una personita maravillosa! Bueno, ¿cómo te llamas? Martina. Martina, oye, ¿cómo has defendido aquí a la amiga, eh? Ya, es que cada uno tiene sus derechos, ¿no? Igual que yo, por ejemplo, puedo ser lesbiana y nadie me puede culpar por ser lesbiana, ¿no? Pero ¿cómo lo tienes tú tan claro? No soy lesbiana, soy pansexual, porque yo tengo familiares que son lesbianas.
Sí. Nada más tengo familiares lesbianas, gays, no tengo ninguno, pero no me importaría en realidad. No, está claro que tú eres una persona súper abierta de mente. Bueno, ¿y cómo te llamas tú? Porque tú también estabas allí defendiéndola. Amaya. Amaya, ¿qué edad tienes tú? 9. 9. ¿A vosotros qué es lo primero que os ha llamado la atención y lo que has dicho? Uf, qué raro. Que le llamara bicho raro porque no tiene nada de sentido, porque cada uno es como es y si él se siente que quiere ser una chica, pues no, hay que defenderla aunque las personas lo crean que no pueden ser. Abril está colaborando hoy con gente maravillosa para denunciar situaciones que afortunadamente ella no la ha vivido porque tiene muy buenos amigos, pero hay otras chicas transexual y otros chicos transexual que no lo tienen tan fácil y vosotros estabais súper indignados y lo teníais clarísimo. Ella es Nere y es la madre de Abril que estaba con nosotros en el control viendo todo. ¿Qué te ha parecido este grupo? Bueno, me pareció un grupo fantástico, con qué naturalidad la han defendido, qué claro tenías que se estaba cometiendo la injusticia con Abril. Y bueno, yo me siento súper orgullosa de que haya niñas así como ustedes y que sean capaces de defender este tipo de situaciones. Me alegro mucho que lo tengan tan claro, así que son maravillosas todas. Gente canaria maravillosa. Gente canaria maravillosa. Queremos que sigan conociendo a pequeños maravillosos. Todas las veces que pusimos a grabar nuestra cámara oculta, encontramos a niños y niñas que no se callaron y dijeron no a la transfobia, con reacciones muy distintas como la del siguiente grupo. ¿Cuál de estos pequeños saltará a defender a Abril de los ataques de Javier? Vamos a comprobarlo. Ponemos a grabar nuestra cámara oculta. El monitor explica las normas de la piscina. Obviamente para la piscina todos saben que tienen que ir con el bañador, nada de tirarse con ropa, camiseta, falda, pantalón, ¿vale? Y importantísimo, ahí tienen los gorritos, que por favor vayan cogiendo cada uno su talla. Yo voy a coger el material, ¿vale? Tengo que ir al almacén. Importante, vamos a poner a Carla con Paula, Paula con Daniel y Javi con Abril, ¿vale? Pónganse en parejitas, por favor, y vayan cogiendo cada uno un churro, enseguida vengo, ¿vale? El monitor se ausenta mientras los niños se ponen en ropa de baño. Pero Abril no se quita su camiseta y Javier le pregunta por qué. Oye, ¿y la camiseta qué? ¿No te vas a quitar la camiseta? ¿Y no te quitas la camiseta? No, me da vergüenza bañarme sin ella. Pero, o sea, ¿te vas a bañar con camiseta? O sea, Sí. ¿Qué dice que se va a bañar con camiseta? No sé. No se puede, ¿no? Es que no se puede. Sí, pero es que yo soy una niña transexual y bañarme sin camiseta me da mucha vergüenza. ¿Cómo? Que soy una niña transexual y me da vergüenza bañarme sin la camiseta. ¿Pero eso qué es? Es como que tú naciste con un género, pero te sientes del otro género. Abril ha contado que es una niña transexual, pero no parece que eso le importa al resto de los niños. Sin embargo, a Javier le llama mucho la atención. Pero bueno, entonces tú que eres un bicho raro. Pero entonces, ¿tú qué eres? ¿Un bicho raro? Cuando Javier llama bicho raro a Abril, esta niña se queda mirando. Pero vamos a ver. Encima me toca contigo, entonces... Pero no quiero, en plan, si yo quiero estar con una niña normal o con un niño normal, como Dani, no sé. Tía, pero yo soy normal. Javier no quiere bañarse con Abril, quiere estar con un niño normal. Y las dos niñas están muy pendientes. O sea, ¿y no te da vergüenza ser de un niño ahora pasar a una niña o cómo es esto? En plan, porque... Eso no te tiene que dar vergüenza. De momento, todos los niños permanecen callados, pero pedimos a Javier que apriete más la situación. No, tú no te vas a bañar, ¿eh? No vayas directo a la piscina que no te vas a bañar. Pero vamos a ver, que tú no te bañas. O sea, no vayas a la piscina porque hasta que tú no te quites la camiseta, tú no te bañas. Pero es que yo, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me estás diciendo eso? Javier sigue increpando a Abril y le ha prohibido que se bañe. Y esta niña, que se llama Paula, se acerca a ellos. Los niños son niños y las niñas son niñas.
Eso depende de cómo te sientas. Puede ser un niño o una niña. Es tal y como... Si tú naces niño, yo entiendo que tú eres niño. Si tú naces niña, eres niña. Para mí es lo natural. Depende de cómo tú te sientas. Si tú te sientes niño o niña, depende de cómo te sientas. Paula no se separa del lado de Abril, mientras Javier sigue insistiendo. El monitor ha dicho que no te puedes bañar en la piscina con ropa y tú justo vas y te bañas con ropa. Cada uno hace lo que quiere. Paula se posiciona del lado de Abril. Pero a ver, lo que yo pienso, yo creo que lo piensa todo el mundo, ¿no? Digo yo, ¿no? Ella puede hacer lo que quiera. Si ella se siente así, ¿Cómo? si ella se siente así, se puede sentir así. Ya, pero no deja de ser un niño. Si ella quiere ser un niño, no te puedes meter. Paula no ve ningún problema en que Abril sea una niña. Depende de cómo yo me siento. ¿Verdad? Pero en plan, ¿a ti te parece normal? Pues a mí sí. O sea, ¿tú conoces a alguien así? Porque yo no conozco a ningún niño que ahora de repente sea una niña. Pero tú conoces a alguien, por ejemplo, en tu cole o en algún sitio que sea así. Pues sí. Una amiga de mi madre, su niña, era una niña y era un niño. Paula no se sorprende. Conoce a otras personas transexuales y miren qué le dice a Javier a continuación. Una persona normal y corriente. Pero a ti a lo mejor tú tienes, en plan, tienes una amiga y ahora se convierte en niño y a ti no te importa, en plan, le tienes que empezar a llamar por su nombre nuevo, por el tratar como él. Yo la trato como ella quiere que la trate. ¡Qué guay! Pues yo le voy a seguir llamando como un niño. Ella también le perdona a ver. ¿Cómo? Si quiere que lo llame, no la llamamos antes, está bota. Luego tienes que hacer otra cosa que tú digas. Luego tienes que ser tan exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el raro soy yo o no sé? Pues la verdad, puede ser. Entonces a ustedes no les importa. No, que venga. Para el resto de niños, el raro es Javier. Pero Javier da un paso más y se negará a ser la pareja de Abril. Yo les digo una cosa, yo desde luego no quiero ser la pareja de esto. O sea, cámbiense si quieren. Yo soy la pareja de ella. ¿Tú quieres ser su pareja? Paula soluciona el problema. Ella será su pareja. Estos niños, abanderados por Paula, que han defendido a Abril, son maravillosos y salimos para decírselo. Son todos unas personitas ¡Maravillosa! ¿Tu nombre cómo es? Paula. Paula. Y Paula, has saltado la primera a defender a Abril, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque cada uno puede hacer lo que quiera. Mi madre tiene una amiga y su hijo es también como Abril. ¿Te estaba pareciendo injusto? Sí. ¿Verdad? Te hemos visto ahí que enseguida te pusiste a escuchar, súper atenta y no dudaste en meterte. Abril, ¿y qué te ha parecido? ¿Cómo te han defendido estas niñas? Me ha alegrado mucho. Sin duda, son maravillosos. Pero ahora queremos que vean cómo reacciona el siguiente grupo de niños que viene a este curso de natación. El monitor les ha explicado las normas para el baño y Javier increpa a Abril porque no quiere quitarse la camiseta. Que yo me baño así. ¿Cómo que te bañas así? Yo me baño con camiseta. Pero, ¿y por qué? Porque yo soy una niña transexual y me da vergüenza bañarme sin la camiseta. ¿Una niña qué? Transexual. Pero, ¿y eso qué es? Que naces de un género y cambias al otro porque te sientes del otro género. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me cuentas? Javier se ríe, no entiende que es transexual. Y este niño, que se llama Aitami, se queda muy pendiente. O sea, ¿tú me estás diciendo que eres un bicho raro? No, un bicho raro no, ¿sabes? Aitami no se lo piensa ni un solo segundo y salta. A ver, es una persona transexual, es como todo el mundo, y si así no pasa nada. Pero ¿a ti no te parece un bicho raro o qué? No, es una persona normal y corriente como todo el mundo. Es un ser humano, ¿no? Ahí está. Es un ser humano,
No es un bicho raro, pero no es lo único que tiene que decirle Aitami y a Javier. Yo no voy a la calle riéndome a todo el mundo por la cara, ¿no? Si es así, si quiere cambiarse de un género a otro género, no pasa nada. Pero vamos, ¿pero tú la conoces de algo? No, pero no pasa nada. No sé, parece que es tu amiga o tu amigo o tu amiga, lo que es. No lo conozco ni nada, pero no pasa nada. Entonces, ¿cómo te llamo? Abril, es mi nombre. Pero en plan, ¿cómo te trato? En plan, él, ella. Ella. Te tratas como una persona humana y ya está. Como una persona humana. Me encanta este niño. Que si le trato de él o de ella o de ella o de... Una chica, pues ella. Pero una chica... Es una chica. Pero vamos a ver, si tú has nacido un niño, yo entiendo que eres un niño. En plan, ¿para qué te cambias? Porque yo me siento una niña. Y porque ella pues, te puede sentir libre. Aitami sigue defendiendo a Abril. No tiene nada de malo, ¿no? Está claro, pero vamos a ver. Yo entiendo que si tú eres un chico, naces chico, eres un chico. Y si eres una chica, o sea, naces chica, eres una chica. Ah, pero dice que no es porque ha querido. Entonces, como yo soy así y yo quiero volar, yo tengo que ponerme unas alas de un pájaro, ¿no? Pues no, ya está. Si ella se siente chica, es una chica, la vamos a tratar como una chica. Pero entonces a ti no te molesta. Una persona, ¿no? Esta niña también defiende a Abril. Me estás haciendo sentir muy mal, sinceramente. O sea, yo no te estoy diciendo nada raro, simplemente si has nacido un niño, eres un niño. Me acabas de llamar bicho raro y no me gusta que me llamen así. Hombre, claro, para mí eres un bicho raro, ya está. Pero para mí no, para nosotros un ser humano y ya está, normal y corriente. Vale, pero normal, no. Es normal, no pasa nada. Nos encanta el discurso de Aitami, pero pedimos a Javier que apriete más la situación. Que no te vas a bañar con la camiseta. Que con la camiseta no te bañas. ¿Por qué? Si ella se quiere bañar con la camiseta, se va a bañar con la camiseta, nadie le dice que no puede. Que sepas una cosa, que tú aquí en esta piscina no te bañas. ¿Por qué? Se va a bañar. Y ya está, pues no. Corre, Beta, voy a buscar el monitor, pero vamos, ya te estás largando de aquí. Pero Javier hará lo posible para que Abril no se bañe. Piensa decírselo al monitor y se va a buscarlo. Yo voy a buscar el monitor. Búscalo. ¿Pero qué pasó? A ver. Que dice que se baña con camiseta. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, pero dice que se va a bañar con camiseta. Abril. Vale, ¿y por qué, Abril? A mí es que me da vergüenza bañarme sin ella. ¿Y por qué te da vergüenza por nosotros? ¿Por qué te da vergüenza? Dímelo, no pasa nada, que estamos, yo no muerdo. ¿Qué te pasa? Que es que me da mucha vergüenza. ¿Y eso por qué? El monitor pregunta los motivos por los que no se quiere quitar la camiseta y el que responde es Aitami. Es que, profe, Sí. él no tiene que juzgarlo porque como sea ella o no sea ella. ¿Pero por qué la estás jugando? Porque se va a bañar con camiseta y es transexual y no pasa nada. Yo no tengo que juzgarla porque si yo la conozco o no la conozco. ¿Y por qué se baña ella con camiseta? Porque dice que... Porque es transexual y yo no le veo nada de malo. Vale. Hay personas gay, hay personas que no sean gay y yo no le digo nada. Ella es transexual y Aitami no ve nada de malo en ello. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una personita maravillosa! ¿Cómo te llamas? Tami. Aitami, y has saltado, pero vamos, te pusiste desde el minuto 1 al lado de Abril cuando viste que se estaban metiendo con ella y estuviste ahí todo el rato defendiéndola, ¿verdad? Sí, porque no me gusta que se metan con la gente por como sea. La gente tiene que ser libre, no tienen que juzgar a las personas. Lo tienes Qué clarísimo, bonito eso, ¿eh? Lo tienes claro. Sí, porque no me gusta, porque en el colegio ha pasado muchas veces y no me gusta porque la gente no quiero que esté triste, quiero que esté feliz porque se tiene que sentir libre. ¿Y tú siempre defiendes a todos los niños que viven una situación así en tu colegio? Sí, porque no me gusta. Es como yo juzgar a una persona por como sea. Entonces no me gustaría que se metan conmigo por como soy. Entonces por eso me gusta defender a la gente. Bueno, pues nada, que sabes que eres una persona maravillosa, ¿verdad? Pues yo te lo digo para que tú lo sepas a partir de ahora. ¡Eres maravilloso! Gracias.